Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo diferente en el que voy a enseñaros cómo poner vuestro móvil como si fuera un nucofono de Animal Crossing, ¿vale? Como estos que os voy a poner aquí en pantalla. Entonces, lo guay de esto es que es muy fácil de hacer y la parte mala es que solo lo sé explicar y hacer para iPhone y iPad. O sea, si tenéis un teléfono Android, lo siento, pero no sé cómo se hace. Yo os voy a dar las herramientas que voy a hacerlo yo en mi móvil mientras con vosotros, porque os debía este vídeo que hace mucho tiempo que me preguntasteis, que en un blog enseñé mi móvil y tal. Y pues nunca os lo expliqué, así que os voy a explicar, aunque ya lo sepáis. Pues mira, yo dejo este vídeo hecho, os lo explico y además cambio mi móvil porque ya me apetecía volverlo a tener así, que hace tiempo que lo quité. Entonces, yo como veis aquí tengo mi móvil sin nada, ¿vale? La pantalla de fondo está vacía. Entonces, lo más importante de todo, voy a ir paso por paso, ¿vale? Es, primero, bajarse una aplicación que se llama Widgetsmith. Esto no es estrictamente necesario, pero estaría bien tenerla, ¿vale? Os voy a enseñar para qué sirve. Smith. Esta, ¿vale? Que sale aquí en medio, le doy a bajar. Y luego estaría bien también tener Pinterest porque también sirve para otras cosas. La app instalada me refiero. Estas dos apps son muy útiles. Luego tendríais que tener descargadas las fotos de los iconos. Yo, por ejemplo, aquí en Google Drive, que os pondré el enlace en la descripción tanto a Google Drive como a mi tablero de Pinterest donde la tengo, las fotos, tengo los iconos, ¿vale? En mi móvil. Entonces, pues aquí dentro, iconos. Están todos estos iconos que, como veis, pues son para utilizarlos en cada aplicación. O sea, por ejemplo, hay uno para Gmail, hay como de todo, ¿vale? Para Instagram, los maps, como veis, es como el del nucófono. O sea, está muy chulo esto. Por desgracia no sé quién lo ha hecho, así que no puedo dar crédito al creador de estos iconos porque Kike lo encontró y me lo pasó y la verdad no pone en ningún sitio quién los ha hecho porque hay como de un montón de gente. Entonces, pues no sé. Me sabe mal no dar crédito a la persona, pero es que no tengo ni idea. Total, luego también hay unos wallpapers por si queréis pues de noche ponerlo en modo noche o si queréis ponerlo de día. También widgets muy chulos de Gandulio que os cuenta los pasos. En fin, todo esto está en una carpeta de mi Drive que os la compartiré en la descripción por si lo queréis bajar, ¿vale? Y hay como muchísimas opciones como os estoy enseñando. O sea, esto tenerlo antes de empezar, ¿vale? Paso 1, tener descargado Widgetsmith y Pinterest, esas dos apps, si queréis que quede chulo del todo. Y luego, paso 2, tener todos los fondos de pantalla y iconitos guardados en vuestro móvil, porque si no, no lo vais a poder hacer. ¿Veis? Por ejemplo, este fondo de pantalla es el que voy a usar yo, porque es el que se usa normalmente, pero bueno, que se puede... En verdad, esto es un poco, cada uno que haga lo que quiera. Yo en mi Pinterest tengo un tablero que se llama Animal Crossing Phone, ¿vale? Y aquí tengo todo también, por si no queréis ir al Drive, o sea, a lo que os pongo el enlace al Drive y bajároslo, podéis ir a mi tablero de Pinterest, picas aquí los 3 puntitos, descargar imagen, ¿vale? Te la vas bajando, las que te gustan. Las de los vecinos son muy chulas, luego os enseño por qué también. Y pues eso, también puedes ponértela así, que pongan Nook Phone, en fin, un poco en general. ¿Veis? Aquí abajo ya empiezo a tener los iconos y tal. Pues de un totaqueque, está para el tiempo, de Netflix, de vallas, de YouTube. En fin, un poco como lo que queráis. Yo de hecho voy a bajarme estas de Pinterest y las voy a usar en vez de las del Drive, pero podéis usar las que queráis. Vale, primero de todo yo ya he puesto aquí el fondo de pantalla, ¿vale? Una vez ya tenemos todo descargado, como veis en mi galería tengo todos estos iconos descargados, que son los que yo voy a usar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir poniéndolos uno a uno, que aquí viene la parte importante, cómo hacerlo. Tenéis que usar la aplicación Atajos que viene con el iPhone o iPad. Entonces, vamos a la aplicación Atajos, le doy al más aquí arriba, añadir acción, pongo abrir app, porque yo lo que quiero es que abra una app. Entonces elegimos qué app queremos que abra. Por ejemplo, Discord. Quiero que abra Discord. Ok. Ya me lo ha creado, ¿vale? Entonces voy a los 3 puntitos y le doy abajo a la derecha a la flechita esta. Añadir a pantalla de inicio. Entonces, es que eso es lo complicado, ¿vale? Aquí le escribiré Discord y pico en el icono y me dice seleccionar foto. Y aquí selecciono pues esta de Discord que yo tengo. Añadir.
Y ahora ya tenemos aquí Discord añadido a la pantalla de inicio, ¿vale? Voy a repetirlo varias veces porque yo también lo voy a hacer con las apps para que lo veáis. Para que haya menos confusión he borrado todos mis otros atajos y yo lo voy a hacer todo de nuevo, ¿vale? Le doy al más. Le doy a abrir app. Pico. Elijo la app que quiero abrir. WhatsApp, por ejemplo. Si lo encuentro. WhatsApp. Entonces le doy abajo a la derecha al segundo icono de compartir. Nuevo atajo y le doy a añadir a pantalla de inicio. Escribo WhatsApp y pico en el icono aquí en la izquierda. Seleccionar foto. Y pues para WhatsApp pongo, por ejemplo, este de mensajes. Añadir. Y ya tenemos WhatsApp también. Así con todas, ¿vale? Vamos a repetirlo más veces. Abrir app. Por ejemplo, yo uso mucho Duolingo para estudiar cada día. Pues voy a abrir Duolingo, lo comparto, añadir a pantalla de inicio, Duolingo, y voy a seleccionar para Duolingo este, porque mira, encima es genial porque yo estudio japonés, además que perfecto. Pues Duolingo, ahí está. Abrir app, cámara, compartir, añadir a pantalla de inicio. Cámara y seleccionar foto, la de la cámara, del nucófono, añadir y ya la tenemos. Y así vamos haciéndolo con todos, ¿vale? Parece complicado pero se tarda un momento, ¿eh? Y ahora voy a hacerlo yo todos los que quiero poner y os enseño las siguientes cosas que también quedan chulas. Vale, ahora yo ya tengo en la pantalla, bueno, he puesto ya como las apps que voy a usar, o sea, obviamente podéis ponerle la que queráis, yo es que estas son las apps que más uso, más o menos, tampoco me gusta petarlo de apps que no voy a utilizar. Y ahora viene lo importante, las cosas decorativas, que se pueden hacer tanto con Widgetsmith como con Pinterest y os lo voy a enseñar a ambas. La app de Widgetsmith pues sirve de esto, te deja hacer widgets nuevos. Entonces puedes hacer, por ejemplo, uno mediano. Elegimos la foto y puede, yo qué sé, medirte los pasos y hacer cosas. A ver si encuentro el que mide los pasos, que es muy chuli. Steps Basic o Photo Steps. Este, que te mide los steps, los pasos con una foto, ¿vale? Entonces aquí elegimos la foto. Yo la tengo aquí en nucófono. Widgets. Voy a ponerme, por ejemplo, a Gandulio. Y esta es guay porque Gandulio te dice los pasos. Alignment, voy a poner los pasos arriba. O en medio. Mejor aquí arriba. Lo guardo y ya lo tengo creado. Entonces me voy aquí a añadir el más de arriba a la izquierda y busco la app Widgetsmith. Le doy y le doy a mediano, añadir. Entonces mantengo apretado y le digo editar widget. Seleccionar. Y selecciono medium 2. ¡Chan! Y ya tengo aquí a Gandulio diciéndome los pasos que hago cada día, ¿vale? Esto es muy guay, es gracioso. Y voy a enseñaros lo de Pinterest también. O sea, así con Widgetsmith se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hay gente que se pone uno de estos, que pone Nook Phone, por ejemplo. También queda chulo. Puedo meter uno dentro del otro para ir cambiando, ¿vale? Mirad. Editar. Aquí voy a ponerle el tercero. Entonces puedo tener el de Nook Phone y si cambio, pues tengo aquí a Gandulio. O sea, puedo, yo qué sé, tener varios. Esto ya como queráis. Pero Pinterest también es muy chulo, por ejemplo. Yo lo que hacía en Pinterest era crearme un tablero con todos los vecinos, que de hecho lo voy a hacer ahora. Vale, por ejemplo, voy a seleccionar todos los vecinos que tengo guardados y más de mis favoritos que ahora buscaré. Por ejemplo, también los personajes, si queréis. Gandulio, Sócrates, Canela. Esto ya no, que ya son los iconos. Y los muevo a un nuevo tablero. Crear nuevo tablero. Vecinos Animal Crossing. Lo creo, ¿vale? También por si lo queréis mirar. Entonces, muy bien. Nos vamos a la pantalla de inicio. Añadimos un widget de Pinterest. Pinterest. Pequeño, por ejemplo. Mantenemos en el widget, editar widget, entonces selecciono el tablero, vecinos Animal Crossing, y cada hora se actualiza, ¿vale? Puedes elegir cada hora o a diario. Entonces, pues yo cada hora tendré aquí a un vecinito diferente. Ahora sale Sócrates, luego saldrá Cocoloca, luego saldrá Connie, y pues ya tengo mi móvil listo, y ya aparece pues un nucófono total. La verdad es que es muy mona. Hay gente que hace distintas cosas. En el fondo
esto que os he enseñado, o sea, puede serviros para cualquier cosa. O sea, vosotros si queréis haceros un móvil todo basado en un personaje de Disney o lo que sea, podéis usar exactamente lo que he hecho yo, pero con fotos de Disney. O sea, realmente es tener los iconos descargados en tu móvil. Y estas dos apps de Widgetsmith y Pinterest pues son muy útiles para esto. Y ya está, pero podéis crearos el tablero de lo que queráis o hacer lo que queráis. Realmente aquí puedes ponerte otra foto extra también, o sea, hay mucha variedad de cosas. ¿Veis? La gente se pone, por ejemplo, aquí un calendario. Se también ponen pues tema oscuro y puedes bajarte la foto esa. Es como un poco bajarte las fotos que quieras, básicamente. Esta persona se ha puesto pues la fecha, porque también debe de haber alguien que ha creado pues como la fecha. Aquí alguien ha creado una foto que es como un chat, una burbuja de diálogo del animal. ¿Ves? Esta persona pues se lo ha puesto así. Cada uno se hace un poco como quiere, ¿no? Al final hay muchísimas opciones. ¿Veis? También te lo puedes poner como con la fecha esa. Creo que este de la hojita sí que lo tengo para descargar en el Drive. Pero bueno, como veis, la gente pues hace un poco de todo, ¿vale? O lo puedes mezclar con cosas del iPhone mismas también, por ejemplo. A mí, por ejemplo, el widget del Duolingo me gusta mucho, así que pues mira, me lo puedo poner, por ejemplo, aquí y lo mezclo con el de los vecinos y voy cambiando. Puedo poner el vecino, puedo poner el Duolingo. Es un poco ya lo que os apetezca. Así que nada, pues por aquí vamos a dejarlo. Espero que este vídeo os haya servido y que se entienda bien. Si no, cualquier duda me lo decís en comentarios y os dejaré pues eso en la descripción todo mi tablero de Pinterest y el enlace también a pues mi carpeta del Drive compartida pues con los iconos por si no queréis bajaros lo de Pinterest. Yo creo que en Pinterest hay miles de opciones y es más guay porque te bajas un poco las que tú quieres, pero bueno, eso ya pues cada uno, no sé. Y nada, pues eso, ya me enseñaréis cómo os quedan vuestros móviles / iPads si lo hacéis. Siento mucho no poder hacerlo para Android, la verdad es que no tengo ni idea. Así que nada, pero espero que a algunos de vosotros os sirva y si no, pues oye, mira, yo me he cambiado el móvil. Y pues eso, que os dejaré por aquí el botón de suscribiros a mi canal y también algún otro vídeo por si queréis ir a verlo ahora y nos vemos en el siguiente. Adiós.